Hola queridos estudiantes de YouTube, bienvenidos una vez más al curso de ecuaciones diferenciales y en esta oportunidad empezaremos a trabajar con las ecuaciones de Cauchy-Euler. Entonces empecemos. Muy bien, las ecuaciones de Cauchy-Euler tienen una forma muy particular y es la siguiente: a sub n x a la n por la derivada de orden n de y con respecto a x más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 por la derivada de orden n menos 1 de y con respecto a x más a sub n menos 2 por x a la n menos 2 por la derivada de orden n menos 2 de y con respecto a x más así sucesivamente hasta a sub 1 x a la 1 por la derivada de orden 1 de y con respecto a x más a sub 0 por la derivada de orden 0 igual a g de x. Esta es la forma particular que tienen las ecuaciones de Cauchy-Euler. ¿Qué podemos extraer de esta ecuación? De esta ecuación podemos extraer que a sub n menos 1, a sub n menos 2, hasta a sub 1 y a sub 0 son coeficientes constantes. ¿Qué más podemos extraer de estas ecuaciones? Podemos extraer que los monomios x a la n, x a la n menos 1, x a la n menos 2, x a la 1 y x a la 0, sus exponentes coinciden con el orden de la derivada. Entonces notemos, si tenemos x a la n, pues mi derivada es de orden n. Si tenemos x a la menos 1, entonces mi derivada es de orden n menos 1. Si tenemos x a la n menos 2, entonces mi derivada es de orden n menos 2. Si tenemos x a la 1, entonces mi derivada es de orden 1. Si tenemos x a la 0, entonces mi derivada es de orden 0. Ahora, inicialmente trabajaremos con las ecuaciones de Cauchy-Euler homogéneas. Esto quiere decir que g de x es igual a 0. Entonces tendríamos a sub n x a la n derivada de orden n de y con respecto a x más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 por la derivada de orden n menos 1 de y con respecto a x a la n menos 1 más así sucesivamente hasta a sub 1 x a la 1 por la derivada de orden 1 de y con respecto a x más a sub 0 por x a la 0 por una derivada de orden 0 igual a 0. De nuevo notemos, el exponente de los monomios coincide con el orden de la derivada. X a la n menos 1, entonces derivada de orden n menos 1. X a la 1, entonces derivada de orden 1 y x a la 0, entonces derivada de orden 0. Para nosotros solucionar este tipo de ecuaciones suponemos una solución de la forma y igual x a la m. Perfecto. Ahora, ¿qué restaría? Pues simplemente tomar nuestra solución, reemplazarla en la ecuación diferencial y determinar los valores de m, como hicimos en los coeficientes constantes. Claramente se presenta un problema grande dependiendo del orden de mi ecuación diferencial. Si es una ecuación diferencial de orden 5, entonces yo tengo que derivar 5 veces, reemplazar la ecuación diferencial y determinar los valores de m. Es un problema supremamente largo. Así pues, sin pérdida de generalidad, vamos a considerar una ecuación diferencial de Cauchy-Euler de orden 2. Esta sería a sub 2 x a la 2 segunda derivada de y con respecto a x más a sub 1 x derivada de y con respecto a x más a sub 0 por y igual a 0. Cambiemos la notación por comodidad y pasemos a las primadas. Entonces tendríamos a sub 2 x a la 2 y doble prima más a sub 1 x y' más a sub 0 por y igual a 0. Ahora, ¿qué hacemos? Pues suponemos nuestra solución. La solución
para las ecuaciones de Cauchy-Euler es de la forma x a la m y reemplacémoslo en la ecuación diferencial. Claramente, como es una ecuación de orden 2, entonces necesito la primera y la segunda derivada. Entonces vamos a derivar. Primera derivada. La primera derivada pues sería m por x a la m menos 1. Segunda derivada. La segunda derivada pues sería m por m menos 1 por x a la m menos 2. Y reemplazamos pues en la ecuación diferencial. Acá está y doble prima y esto es y doble prima. Acá tenemos y prima y esto es y prima. Y acá tenemos y esto es y. Así que tendríamos entonces a sub 2 x a la 2 por y doble prima. Y y doble prima es m por m menos 1 por x a la m menos 2. Más a sub 1 por x por y prima. Y prima es m por x a la m menos 1. Más a sub 0 por y es x a la m. Y esto debe ser igual a 0. Por propiedades de los exponentes, este término que está acá se puede dividir en x a la m por x a la menos 2. Y este término que se encuentra acá se puede dividir en x a la m por x a la menos 1. Y como nosotros sabemos, el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, puedo realizar la multiplicación entre x a la 2 y x a la menos 2. La multiplicación también en dx y x a la menos 1. Y obviamente esos términos se anulan. Por lo tanto, me queda a sub 2 por m menos 1 por x a la m. Más a sub 1 por m por x a la m. Más a sub 0 por x a la m, y esto debe ser igual a 0. Podemos notar también que podemos sacar factor común x a la m, ya que acá tenemos x a la m, x a la m y x a la m. Entonces nos queda a sub 2 por m menos 1. Más a sub 1 por m más a sub 0 que multiplica a x a la m, y esto debe ser igual a 0. Por obvias razones, x a la m no puede ser 0. No hay ningún valor de m que haga que eso se cumpla. Por lo tanto, a sub 2 por m menos 1 más a sub 1 por m más a sub 0 debe ser igual a 0. Y esto es lo que nosotros llamamos en los coeficientes constantes como la ecuación característica. Acá sigue teniendo exactamente el mismo nombre. Ahora encontremos los valores de m. Entonces resolvamos nuestra ecuación característica. Claramente este término que se encuentra acá entra a multiplicar a cada uno de los términos que se encuentran en el paréntesis. Así que entra a multiplicar a la m y al menos 1. Entonces nos quedaría a sub 2 m al cuadrado menos a sub 2 por m más a sub 1 por m más a sub 0 igual a 0. Podemos notar que podemos sacar factor común m en este término y este término. Así que nos queda a sub 2 m al cuadrado más a sub 1 menos a sub 2 por m más a sub 0, y esto es igual a 0. Claramente tenemos una ecuación cuadrática, por lo tanto podemos solucionarla por la fórmula del estudiante. Así que la solución a dicha ecuación va a ser igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2 veces la a, donde ¿quién es b? B, recordemos que es el coeficiente que acompaña al término lineal, así que es a sub 1 menos a sub 2. A sub 1 menos a sub 2. ¿Quién es A? A viene a ser el término, el coeficiente que acompaña al término cuadrático, o sea, a sub 2. ¿Y quién es C? C es el término independiente. En este caso, el término independiente pues es a sub 0. Claramente, como tenemos una ecuación cuadrática, tendremos tres posibles soluciones.
La primera posible solución es que tengamos m's diferentes. Entonces, soluciones diferentes. La segunda posible solución es que tengamos soluciones iguales. Y la tercera solución serían soluciones complejas conjugadas. Entonces vamos a ver primero las soluciones diferentes. Si nosotros tenemos soluciones diferentes, quiere decir que el discriminante b al cuadrado menos 4ac tiene que ser mayor que 0. Recordemos quién sería b. b es igual a sub 1 menos a sub 2. ¿Quién vendría a ser a? A vendría a ser a sub 2, a sub 2 y ¿quién sería c? C vendría a ser a sub 0. Entonces, mi discriminante para mi ecuación sería a sub 1 menos a sub 2 al cuadrado menos 4 a sub 2 por a sub 0 mayor que 0. Ya eso nos garantiza entonces que mis dos soluciones M1 tiene que ser diferente de M2. Si eso sucede, entonces mi ecuación diferencial tendrá dos soluciones. Una solución y igual a x a la M1 y una solución 2 igual a x a la m sub 2. Claramente podemos notar que y sub 1 es linealmente independiente con y sub 2. Por lo tanto, la solución de mi ecuación diferencial va a ser una combinación lineal entre y1 y y2. Así que sería y igual a c1 por x a la m1 más c2 por x a la m2. Y esa sería la solución a mi ecuación diferencial si M1 y M2 son diferentes. Ahora consideremos el caso donde las soluciones sean iguales. Para que las soluciones sean iguales, nuestro discriminante b al cuadrado menos 4ac tiene que ser igual a 0. Entonces, para nuestra ecuación tendríamos a sub 1 menos a sub 2 al cuadrado menos 4a sub 2 por a sub 0 igual a 0. Si eso se cumple, pues a nosotros nos quedaría que m va a ser igual a ¿quién? A menos b sobre 2 veces a. Entonces m sería igual a ¿quién? Pues a menos a sub 1 menos a sub 2 sobre 2 a sub 2. Ese vendría a ser nuestro valor de m. Reorganizándolo, pues m vendría a ser igual a sub 2 menos a sub 1 sobre 2 veces a sub 2. Y como las soluciones son iguales, pues m1 es igual a m2. Si esto sucede, pues tendríamos dos soluciones iguales. y1 es igual a x a la m1 y y2 sería igual a x a la m1. Tenemos en principio una sola solución. Entonces, ¿qué debemos hacer? Encontrar una segunda solución. ¿Qué podríamos hacer para encontrar una segunda solución? Pues aplicar la consecuencia de reducción de orden. Recordemos que la consecuencia de aplicar reducción de orden nos entrega una segunda solución de la forma y sub 2 igual a y sub 1 por la integral de e a la menos integral de p de x sobre y sub 1 al cuadrado por un dx. Entonces debemos encontrar nuestra segunda solución. Para poder aplicar esta consecuencia debemos volver al inicio de nuestra ecuación diferencial. Nuestra ecuación diferencial, recordemos qué forma tiene. Tiene la siguiente forma. A sub 2, x a la 2, y doble prima. Más a sub 1 por x por y prima. Más a sub 0 por y esto es igual a 0. Recordemos que nosotros al aplicar reducción de orden teníamos que llevar nuestra ecuación diferencial a la forma estándar. ¿Y cómo era la forma estándar? La forma estándar era que el coeficiente que acompaña al término cuadrático debe ser 1. Por lo tanto, necesito que este coeficiente que está acá pues sea un 1. Por lo tanto, voy a tomar toda mi ecuación diferencial y la voy a multiplicar por 1 sobre a sub 2 x al cuadrado. Entonces 1 sobre a sub 2 x al cuadrado que multiplica aquí a mi ecuación diferencial. Y aplicamos propiedad distributiva. Claramente este término
con este término se anula y nos queda y doble prima más a sub 1 por x sobre a sub 2 por x al cuadrado por y prima más a sub 0 sobre a sub 2 por x a la 2 por y esto igual a 0. Podemos simplificar claramente este término que se encuentra aquí, donde esta x anula una de las x que está acá. Entonces nos quedaría y doble prima más a sub 1 sobre a sub 2 por x por y prima más a sub 0 sobre a sub 2 por x al cuadrado por y esto es igual a 0. Y ya ahí tenemos nuestra ecuación diferencial en la forma estándar. ¿Y quién vendría a ser el p de x? El p de x pues es el término que acompaña a la primera derivada, o sea, el término lineal. En este caso sería a sub 1 sobre a sub 2 por x. Y lo único que debemos hacer entonces ya es encontrar nuestra segunda solución porque ya tenemos quién es m y quién es p de x. Entonces, volvemos a nuestra consecuencia de aplicar reducción de orden. Y sub 2 igual a y sub 1. ¿Quién es y sub 1? Es x a la m1. ¿Por la integral de quién? De e a la menos integral de p de x sobre x a la 2m1 por un dx. Y vamos a resolver esta primera integral. Entonces, para esa primera integral tenemos menos integral de p de x. ¿Quién es p de x? Es a sub 1 sobre a sub 2 por x por un dx. Claramente las constantes pueden salir de la integral y me quedaría menos a sub 1 sobre a sub 2 por la integral de dx sobre x. Y la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Entonces me quedaría menos a sub 1 sobre a sub 2 por el logaritmo natural de x. Y por propiedades de los logaritmos, esto es igual a logaritmo natural de ¿quién? De x a la menos a sub 1 sobre a sub 2. Y lo reemplazamos en nuestra segunda solución. Entonces me quedaría y sub 2 igual a ¿quién? A x a la m sub 1 por la integral de a la logaritmo natural de ¿quién? De x a la menos a sub 1 sobre a sub 2 sobre x a la 2 veces m1 por un dx. Perfecto. De nuevo, esto lo podemos simplificar por propiedades de los logaritmos. Y esto vendría a ser equivalente a pues x a la menos a sub 1 sobre a sub 2. Entonces x a la m1 por la integral de x a la menos a sub 1 sobre a sub 2 sobre x a la 2 veces m1 por un dx. Entonces esto sería y sub 2 igual a ¿quién? A x a la m1 por la integral de x a la menos a sub 1 sobre a sub 2 menos 2 veces m sub 1 por un dx. Y ya pues sería realizar esa integral. Pero determinemos primero quién es m1. m1 nosotros habíamos dicho que era ¿quién? Nosotros habíamos dicho que m1 tomaría esta forma. A sub 2 menos a sub 1 dividido 2 veces a sub 2. Entonces a sub 2 menos a sub 1 sobre 2 veces a sub 2. Y reemplacémoslo en nuestra segunda solución. Entonces me quedaría que y sub 2 es igual a x a la m1. No voy a reemplazar ahí el m1 por la integral de x a la menos a sub 1 sobre a sub 2 menos 2 veces a sub 2 menos a sub 1 sobre 2 veces a sub 2 por un dx. Y simplificamos esto un poco. Claramente podemos observar entonces que este término que se encuentra acá se anula con este término que se encuentra acá. Y nos quedaría entonces que nuestra segunda solución es de la forma x a la m1 por la integral de x a la menos 1
por 1 de x. Y esta integral, pues nosotros sabemos que es el logaritmo natural de x, así que mi segunda solución es x a la m1 por el logaritmo natural de x. Ahora sí, si y1 es igual a x a la m1 y y2 es igual a x a la m1 por el logaritmo natural de x, podemos notar que esas dos soluciones son linealmente independientes. Por lo tanto, la solución a mi ecuación diferencial va a ser la combinación lineal entre y1 y y2. Entonces me quedaría que la solución a mi ecuación diferencial va a ser igual a ¿quién? A C1 por x a la m1 más C2 por x a la m1 por el logaritmo natural de x. Entonces vamos a decir lo siguiente, si tenemos soluciones repetidas, las multiplicamos por el logaritmo natural de la variable independiente. En este caso, pues nuestra variable independiente es x. En caso tal de que tengamos tres soluciones repetidas, o sea, supongamos tres soluciones repetidas, m1 igual a m2 igual a m3. Si tenemos tres soluciones repetidas, entonces tendríamos y1 igual a x a la m1, y2 igual a x a la m2 y y3 igual a x a la m3, donde todas esas soluciones son iguales. Si eso sucede, entonces la segunda solución la multiplicamos por el logaritmo natural de x y la tercera solución la multiplicamos por el logaritmo natural de x elevado al cuadrado y así sucesivamente. Entonces mi segunda solución para esa ecuación diferencial va a ser ¿quién? Va a ser x a la m1 por el logaritmo natural de x. Y mi tercera solución en ese caso, ¿quién vendría a ser? Pues vendría a ser x a la m1 por el logaritmo natural de x al cuadrado. Y así sucesivamente. Si tengo cuatro soluciones iguales, entonces hago lo mismo. Logaritmo natural al cuadrado y logaritmo natural al cubo, dependiendo de las cantidades de soluciones que tengamos repetidas. Y veamos nuestro último caso, que serán las soluciones complejas conjugadas. Si tenemos soluciones complejas conjugadas, nuestro discriminante tiene que ser menor que 0. Esto sería b al cuadrado menos 4 veces a por c menor que 0. Y recordemos quién vendría a ser b. B vendría a ser igual a sub 1 menos a sub 2. ¿Quién vendría a ser a? A vendría a ser a sub 2. ¿Y quién vendría a ser c? C vendría a ser a sub 0. Entonces nuestro discriminante para nuestra ecuación para nuestra ecuación característica vendría a ser a sub 1 menos a sub 2 al cuadrado menos 4a, pero a es a sub 2 por c, que es a sub 0, y eso debe ser menor que 0. Si eso sucede, entonces nuestra solución va a ser de la forma m igual a alfa más o menos beta por i. Si eso sucede, pues entonces tenemos dos soluciones en principio diferentes, que sería m1 igual a alfa más beta por i y m2 va a ser igual a alfa menos beta por i. Así pues tenemos dos soluciones, y1 igual a x a la alfa más beta por i y una segunda solución igual a x a la alfa menos beta por i. Claramente podemos notar que y1 es linealmente independiente con y2. Por lo tanto, la solución es una combinación lineal entre y1 y y2. Así que me quedaría que mi solución es igual a un c1 x a la alfa más beta por i más un c2 por x a la alfa menos beta por i. Y hasta ahí podría quedar nuestra solución. Ahora, ¿qué sucede? Que como estamos trabajando números complejos, esto lo podríamos escribir de una forma más agradable a la vista. Pero cómo llegamos a este resultado no lo voy a tocar en este curso. Lo tocaré en su momento en el curso de matemáticas especiales. Acá solamente lo nombraremos. Entonces, nuestra solución la podremos escribir como x a la alfa que multiplica a coseno de beta por el logaritmo natural de x más k por el seno de beta por el logaritmo natural de x.
donde A y K son constantes. Muy bien, hasta acá dejaré el video de hoy, solamente es netamente teórico con relación a las ecuaciones de Cauchy-Euler. En los próximos videos vamos a realizar algunos ejemplos prácticos de estas ecuaciones. Entonces, sin más dilación, tengan un feliz día.